Ahora sí, vamos a orar para empezar este tiempo. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar ahí en nuestros lugares. Señor amado, te damos gracias por este día. Gracias por este tiempo que tú permites este tiempo de poder compartir de tu palabra. Gracias porque hoy tú nos hablas, porque hoy tú, Señor, traes la palabra específica a nuestra necesidad, a lo que hoy tú tienes para cada uno de nosotros. Hoy te pedimos que tú entres a nuestros hogares, que entres a nuestro corazón y seas tú, Señor, hablándonos en este tiempo. Te damos las gracias, Señor amado. Amén y amén. Quiero que para empezar vayamos al libro de Mateo, capítulo 16. Mateo 16 dice, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Yo he entendido a lo largo de mi vida que si nosotros queremos o deseamos una vida con Cristo, es decir, una vida en el cual Él tome el control de ella, porque muchos ya hemos vivido una vida tomando el control nosotros mismos, haciendo las cosas a nuestras formas, a nuestras maneras, en nuestra capacidad, entre comillas, con desorden, en orden. Bueno, pues cada quien sabe cómo ha llevado su vida. Y en este verso yo entiendo es que cuando uno ya lo agota todo o ya llega a un punto en donde dice ya no puedo más, tu mirada inmediatamente es buscar a Cristo. Y ahí es donde Jesús nos dice, como le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si nosotros queremos que Él tome el control de nuestras vidas, que Él sea parte de nuestras vidas y que Jesús nos guíe, Él nos da dos indicaciones, por decirlo así, o dos guías. Uno es negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? Es renunciar de alguna forma a nuestro orgullo, a nuestra autosuficiencia. No, es que yo no necesito esas cosas de religión, yo no necesito nada de Dios. ¿Quién es Dios? Él no existe. Es de alguna forma negarse a nuestro ego, a nuestros logros, ¿no? Yo todo lo que he conseguido lo he conseguido por mis propios medios. Yo los talentos y todo lo que tengo es algo innato, es algo genético, es algo que está en mí o es que yo lo he desarrollado. Y quizás empezamos a llevar nuestras vidas de una forma apoyada en nuestras capacidades, en nuestros logros, en nuestros méritos. En nuestras, digamos, entre comillas, nuestras coronas, nuestras glorias, ¿no? O muchos llevamos una vida desordenada, como vivir la vida al máximo, ¿no? El día a día, vive la vida al máximo, no importa nada, haz lo que tú quieras hacer, disfruta. Y está buena la frase, está interesante, sí, ¿no? Es bonito disfrutar el día a día, la vida, pero uno tiene que ser consciente y consecuente con cómo llevas tu vida, porque lamentablemente cada cosa que uno hace trae consecuencias. Entonces es ahí el tema, cuando vienen las consecuencias es donde muchos terminan con la cabeza rota y arrepentidos por todo o cómo dejaron descontrolar su vida. Jesús nos dice que nos neguemos a nosotros mismos, a nuestra autosuficiencia, a nuestras capacidades, a nuestro orgullo, o sea, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, en nuestros propios logros, sino que empecemos a mirar nuestra mirada en Cristo Jesús, porque nosotros no somos suficientes sin Él. Siempre va a haber algo que va a faltar. En muchos momentos, ¿no? Cada persona ha pasado momentos de desierto en los cuales aún ha tomado decisiones en los que se ha soltado completamente la mano de Dios, o ha vivido desiertos en los cuales se ha sentido, y eso me incluyo,
se ha sentido muchas veces solo, sin Dios. Y creo que yo y muchos van a coincidir conmigo en esto, en que es el estado más triste, más difícil que uno puede vivir, y es vivir sin Dios, vivir ya no tomado de la mano de Dios, completamente suelto de la mano de Jesús, de la mano de Dios, porque lo único que vas a encontrar es un abismo completo de soledad, de vacío, que nada ni nadie lo va a poder llenar. Ese espacio que quizás en un momento llenó Cristo, en que llenó Jesús, y cuando tú decides sacarlo de tu corazón, queda completamente hueco, completamente vacío, y no existe nadie en la tierra, ni nada en la tierra que lo llene. Entonces, si tú deseas una vida con Él, algo que es importante es que tú empieces a negar a aquellas cosas, a aquella forma de vida, aquel desorden en tu vida, aquellas cosas que te han llenado de orgullo, a la autosuficiencia y etcétera, tantas cosas, ¿no?, que pueden tomar el primer lugar en nuestras vidas, para que Él sea el primer lugar. Y lo segundo que nos dice es tomar nuestra cruz. Toma tu cruz. ¿Qué es tomar la cruz? La cruz, ¿qué cosas representa para nosotros? El sacrificio. Es decir, saber que al caminar en pos de Jesús, nos va a tocar muchas veces morir a nuestra carne, a nuestros deseos. Hablo de deseos carnales, ¿no? Porque somos carne. Nunca vamos a dejar de ser carne hasta el día que muramos. Y la carne tiene apetito, tiene deseos, tiene sed y hambre del mundo, de la carne. Entonces muchas veces nos va a querer ganar eso, nos va a querer gobernar ello. Pero es ahí donde Dios o Jesús nos dice, toma tu cruz, es decir, sacrifica tu vida. Porque no hay nada más hermoso que vivir en sacrificio constante a Dios, a Cristo. Porque eso te trae no solamente el tener una vida en paz, sino también tranquilidad, te trae como un nivel en el cual tú puedes sentir con más libertad, con más calma, con más tranquilidad de Él, de su amor, de su palabra, de su presencia. Es otra cosa. Es otra cosa cuando uno vive constantemente poniendo en ese altar aquellas cosas que tal vez son sacrificios, se han vuelto un sacrificio para nosotros. Algo que tenemos que estar poniéndolo constantemente en ese altar de sacrificio. Es vivir en ese constante sacrificio como Él vivió por nosotros. Dios se sacrificó enviando a su Hijo Jesús, y Jesús se sacrificó como hombre al morir en una cruz por amor a ti y a mí. Y es necesario que aprendamos a vivir muriendo en este mundo a muchas cosas que el mundo nos da, deseos, al orgullo, a ciertas actitudes, a ciertas reacciones quizás, a muchas cosas. Hay muchas cosas que en el día a día se nos van a presentar, y uno tiene que vivir constantemente como Jesús vivió en esta tierra, en un constante sacrificio. Y para ello yo quiero que entremos al libro de Juan, capítulo 4. Tenía algo preparado para este tiempo, pero en el momento en que ya justo me iba a sentar, Dios empezó a hablarme de otra cosa. Y está justo enfocado en Juan capítulo 4, versículo 4. Quiero leer del 4 al 7. Dice: y le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José.
y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. ¿Por qué empieza diciendo que le era necesario en el verso 4, que le era necesario pasar por Samaria? ¿Por qué tenía que ser una necesidad pasar por Samaria? Porque a donde él se dirigía, en el medio de un lugar a otro estaba Samaria. Entonces era necesario que él pase por ahí. Claro que habían otros rumbos o otra carretera, por así decirlo, para poder evadir pasar por Samaria. ¿Y por qué haría eso? Bueno, les explico. Pasa que los judíos, que era Jesús, con los samaritanos no se querían, no se pasaban, no podían ni verse. Había llegado a un punto ya de odio, no solamente era rivalidad, sino ya era odio lo que había entre los judíos y los samaritanos y los de Samaria. ¿Por qué? Porque los samaritanos o los de Samaria eran una raza mixta de los israelitas con los asirios. Y en esa mixtura de los asirios con los israelitas, ellos se consideraban israelitas, pero los judíos no los aceptaban como israelitas, pues los judíos sí eran israelitas puros, y ellos negaban a los samaritanos como si fueran israelitas, los negaban completamente. Entonces, en esa de que no, tú no eres israelita, ¿por qué tú te dices israelita si tú eres samaritano? Porque por esas cosas. Y los judíos pues eran raza pura, y era esa esa contienda de estos dos, tanto samaritanos como judíos, que los llevó no solamente de la rivalidad, los llevó al odio. Entonces muchos de los judíos, cuando tenían que ir a algún lugar que de camino estaba Samaria, ellos iban por otro camino, por un camino donde evadían completamente, aunque era largo o se tornaba ya largo el camino, porque era de alguna forma como un desvío para evitar a los samaritanos. Pero en este caso, Jesús, siendo judío, pasó, porque él dice en el verso 4 que él era necesario pasar por Samaria. O sea, él no evadió el pasar por Samaria. Acá, punto número 1 que vemos es que Jesús pues ve a todos por igual. No ve, no samaritano, judío, no, él no veía, a pesar de que él era judío, él no veía de esa forma, de la misma forma como todos se veían, como todos ellos se encontraban, ¿no? Bajo esa rivalidad. Jesús le era necesario pasar por ahí, y cuando habla de que le era necesario, algo que yo encuentro claramente es que había un propósito en el que él pase o que él vaya por Samaria. Un propósito en este viaje a Samaria. Había un propósito, porque no solamente Jesús pasó, no solamente fue un pase por Samaria, sino que encima se detuvo. Y dice que se acercó a un pozo porque le dio sed, y se sentó ahí en ese pozo, y justo vio una mujer de Samaria que fue a sacar agua y le dijo: dame de beber. ¿Qué necesidad de Jesús de poner en aprietos en ese momento a esta mujer, de poner en aprietos a los samaritanos, de ponerse en aprietos él como judío y los judíos que venían con él? ¿Qué necesidad de Jesús? Pues le era necesario. En el verso 4, siempre recuerden, le era necesario. Había un propósito. Hay muchas situaciones que tal vez en la vida van a pasarnos, va a suceder, va a acontecer, y no entendemos, no lo entendemos. O sea, es como que ¿por qué esto? O sea, ¿qué necesidad, no? ¿Y por qué tienen que pasar estas cosas? Pues muchas de las cosas no las vamos a entender, no las vamos a comprender, y hasta nos va a parecer que incorrecto, que no debió pasar eso, pero muchas pasan porque es necesario. Está dentro de un propósito, para algo más, dentro de un propósito. Y el propósito de Jesús no era poner en aprietos a la mujer samaritana, a los judíos que venían con él, a él mismo, no. Era parte de su propósito, entrar a Samaria, no evadirlos, no discriminarlos, sino ser parte de ellos al entrar y tomar agua, pedir de beber ahí
a una mujer samaritana. Había propósito. En las cosas que nos pasen, siempre es importante preguntar, no por qué. Todos nos preguntamos cuando nos pasan situaciones, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Y algo que yo entendí es que uno tiene que aprender a preguntar, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Porque si nos enfrascamos en un por qué, muchos nos vamos a deprimir, muchos nos vamos a tirar al suelo, muchos nos vamos a ahogar en la tristeza y en la depresión, y muchos van a tomar decisiones incorrectas en medio de esa situación. Pero si nos preguntamos ¿para qué? Quizás la respuesta nos va a dar otro rumbo, otra luz, otra salida, otro camino. Y es por eso que tenemos que preguntar ¿para qué? Porque todo tiene en esta vida un propósito o un plan cuando nosotros buscamos vivir para Dios. Y en el verso 7 al 10 dice que vino esta mujer y Jesús le dijo, dame de beber. Y pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. O sea, Jesús estaba él solo con esta mujer y los discípulos se fueron a comprar algo de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, esta mujer pensaba que estaba descubriendo o que le estaba contando una noticia de último minuto a Jesús. O sea, Jesús lo sabía. Jesús sabía que había rivalidad. Y ella estaba como dándole la información, ¿no? Como diciendo, pero si nosotros no nos llevamos, ¿cómo tú me estás pidiendo eso? Y el verso 11 ya lo leemos luego. Dice, bueno, en este punto, entre el verso 7 y el 10 que les acabo de leer, Jesús no le importó el odio, no le importó la rivalidad, y le pidió a esta mujer de beber. Le pidió de aquello que iba a saciar su sed en ese momento de Jesús. Y ella pues le dice, pero si hay rivalidad entre nosotros, ¿cómo tú me vas a pedir eso? ¿Cómo tú me vas a decir eso? Y en el verso 11 le sigue diciendo, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Perdón, no leí el verso 10. Dice, el verso 10 es muy importante. Ya decía yo que me faltaba algo ahí. Verso 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En medio de esa conversación, oye Jesús, pero entre judíos y samaritanos no nos llevamos bien, no entiendo por qué tú siendo judío me estás pidiendo que te dé de beber. Jesús ahí le dice, pero si tú supieras con quién estás hablando y tú me pidieras de beber, yo te daría no solamente un agua que sacia tu sed momentánea, sino el agua viva. ¿Qué es el agua viva? Es aquel que te va a saciar una sed perpetua, por siempre. Una sed que va a ser en el instante, cuando tú tomas de esa agua viva, esa sed se calmará por siempre, jamás. Inmediatamente la mujer le dice, no tienes con qué sacarla, porque el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? O sea, la mujer se interesó en aquello que le estaba hablando Jesús. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Dijo la mujer a Jesús, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, verso 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. O sea, la mujer entendió que no estaban hablando de un elemento como el agua, ¿no? Entendió que era una metáfora. Entendió que en ese momento el propósito de Jesús al estar ahí era traerle un mensaje donde ella encontró esperanza. Porque solamente Dios y esa mujer sabían qué podía estar pasando en ella, en su vida, en su corazón.
Y Jesús ahí le ofrece, no de aquella agua que ella se estaba sirviendo, sino un agua que saciaría su sed y calmaría su sed por siempre. Inmediatamente ella dejó todo argumento de lado. No, pero es que los judíos y los samaritanos no entiendo que tú eres mayor que, acá dice en el versículo 12, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Todos sus argumentos, sus preguntas, todos sus cuestionamientos, todo lo que en ese momento la mujer empezó a hacer, dejó a un lado. Inmediatamente, ni corta ni perezosa, fue bastante inteligente, dijo, dame de esa agua, dame de beber de esa agua. Jesús nos ofrece esa agua hasta el día de hoy, de esas aguas vivas. Él nos ofrece eso. No un agua que yo me sirvo un vaso, sacio mi sed, pero a las 2 horas, 3 horas, nuevamente puede ser que tenga sed. O si me pongo a hacer ejercicio, voy a tener sed. O si me pongo a hacer alguna otra actividad, me va a dar sed. Y es el agua que tomé hace 2 horas, no me va a alcanzar para este momento. En cambio, Jesús le ofrece un agua y te ofrece un agua que va a saciar tu sed hoy y mañana. Y siempre, si tú decides beber de esas aguas. Y la mujer samaritana ella decidió, cuando ella le dice, dame de esa agua, es una decisión. Es decir, cuando en el versículo 4 se dice que era necesario que Jesús pase por Samaria, acá entendemos, y llevándolo a este verso último que estamos leyendo, acá entendemos cuál era el propósito de Jesús al pasar por Samaria. Era que aunque sea una samaritana, pueda encontrar aquello que iba a saciar su vida, aquella esperanza, aquel aliento que ella necesitaba. Solo Dios sabe cómo podía estar esta mujer y solo Dios sabe cómo puedes estar tú. Solo Dios conoce los corazones, conoce el tuyo y el mío y sabe el sufrir, las lágrimas y las necesidades y aquellas oraciones que muchas veces en la habitación elevamos al cielo o en un momento de derramar lágrimas pronunciamos o lo decimos. Ayúdame en esto, necesito esto, dame fuerzas. Dios conoce la necesidad que hay en tu corazón. Por eso nos ha regalado de su palabra, que de continuo habemos muchos pastores que hemos decidido abrirla y predicarla, porque en ella vas a encontrar y vamos a llevar de esa agua viva, aquella agua que saciará tu sed por siempre. Por siempre. Pero está en ti la decisión de optar por ella o decir no, ay no más, gracias, no quiero. Pero esta agua que te ofrece Dios, que te ofrece Jesús, es perpetua, no es momentánea. El gozo, la alegría que tú puedes encontrar en una fiesta, en tomar un trago, en el amor que puedes encontrar en una pareja, todo eso es pasajero, todo eso es momentáneo. El amor que Jesús te ofrece, el gozo que Jesús te ofrece, la paz, la esperanza que Jesús te ofrece es perpetua, es por siempre, pero está en ti la decisión de tomarla. Dice el verso 16 hasta el 19. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Fue el siguiente punto. Jesús sabía cómo llevar a esta mujer a un punto específico que ya vamos a tocar. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. La mujer lo reconoció porque fue confrontada con su pecado. Jesús le dijo, cuando ella decide tomar una decisión, valga la redundancia, cuando ella toma esa decisión de ser saciada con esas aguas,
de recibir esas aguas a Jesús, aquellas que Él le ofrecía, Jesús le habla y la confronta, le habla a su pecado. A que esta mujer era una mujer pues que estaba no con uno, estaba hasta con 5 hombres. Una mujer adúltera, una mujer infiel. Pero miren, nuevamente el verso 4, le era necesario a Jesús pasar por Samaria, por esa mujer. Sí, pero por la infiel, por la adúltera, sí. Porque Jesús ama al pecador. Nos ama a todos y ama al pecador. Y a esa mujer, Él la amaba. Y Él se había dado la molestia de ir por ahí para hablarle a esa mujer. Él no te rechaza por tus errores, tus pecados, tus fallas. Él te ama, pero Él quiere que tú no solamente seas confrontada con ello, no solamente reconozcas tu falla, no solamente reconozcas tu pecado, sino que tú decidas beber de sus aguas frescas, de sus aguas vivas. Verso 21 hasta el 26 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora... Verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene y cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué Jesús acá hace referencia de 2 montes? Porque los samaritanos pensaban que en un monte, como la mujer bien decía, en el verso 20, nuestros padres adoraron en este monte. ¿No? Porque los samaritanos tenían como esa parte de su ritual, digámoslo así, ¿no? Como su costumbre, en este monte. Ahí está la presencia de Dios. Y Jesús le dice, no. Créeme que la hora viene que cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ni en el monte donde adoran los samaritanos, ni en el que adoran los judíos. Porque no es cuestión del lugar, no es cuestión de un lugar geográfico, de una iglesia, de un templo. No es cuestión de la estructura o la arquitectura, no es cuestión de eso. No es que tengo que ir a Israel, como muchos artistas, entre comillas, se van a Israel y se sienten santos, se bautizan, hacen todo su show de cristianos y luego vuelven acá y siguen haciendo su vida un jolgorio y un desorden. No sirvió de nada lo que hicieron porque no es el lugar. Y Jesús acá se lo hace saber. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos, verso 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esa mujer estaba para desmayarse, ¿no? Oh my God. Se quedó pero en shock la mujer. O sea, ella estaba totalmente interesada en lo que Jesús le estaba diciendo y ella le dice, pero hay una profecía, un Mesías. Y Jesús que le dice, yo soy el que habla contigo. Él se revela ante ella. Él se revela ante ella. Y eso es, cuando tú entiendes que no es el lugar, no es la música, no es el que puse esta canción porque esta canción me hace llorar a mí y esta canción tiene algo que a mí me hace llorar y me confronta y me lleva al séptimo cielo, o no, este salmista o esta cantante o este músico tiene la unción y él sí, me lleva al séptimo cielo, y no es el músico, no es el sonido, no es el piano, no es el cantante, no es el talento, no es el lugar, no es nada de eso, es el corazón, es el corazón, como tú lo tienes dispuesto para recibir. Y cuando esta mujer mostró disposición, Jesús se le revela, le dice, yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías. Él se revela ante un corazón dispuesto a una adoración real,
No en este monte ni en este, no con tal salmista y con tal otro, no, que la alabanza no me gusta, que esa canción no me gusta, entonces no adoro, no, que esto no me gusta, o tal grupo no me gusta, o tal canción, o no me gusta la guitarra, no me gusta el piano, no me gusta la danza, no, eso no, ahí corta la presencia de Dios, no, no es eso, es el corazón. ¿Cómo está tu corazón dispuesto para recibir de Jesús? Y una vez que tú dispones tu corazón, Él se revela. Y quiero terminar, el verso 27 al 30 dice, en esto vinieron sus discípulos, de lo que se habían ido a comer, recuerda, y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Bueno, vamos a parar ahí. Los discípulos se sorprendieron, se maravillaron, se quedaron, ¿qué cosa? Jesús está con una samaritana, pero si los judíos nosotros no nos llevamos con ellos. Jesús está con ella, está hablando con ella. Inmediatamente ella deja su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Quiénes salieron de la ciudad y vinieron a él? Los samaritanos vinieron ante un judío. La rivalidad inmediatamente empezó a quebrarse, empezó a secarse, empezó el odio entre unos y otros a menguar, porque estaba esta mujer que había sido no solamente confrontada, primero enseñada, confrontada, y Jesús se reveló ante ella, entendió lo que era la verdadera adoración, la real adoración, y Jesús se revela ante ella, y ella inmediatamente fue y testificó. Ella fue y testificó de aquel hombre, de aquel que era el Mesías, aquel que estaban esperando, aquel que traería la salvación del mundo. Qué importante es entender que, como empezamos leyendo en Mateo 16, que nos es muy indispensable que si queremos encontrar a Dios, es importante dos cosas: dejar nuestro yo, dejar nuestro pecado, dejar lo que somos, nuestra autosuficiencia, nuestras capacidades. No, es que a mí nadie me va a enseñar, no, que eso de la Biblia es un mito, eso es un libro de historia, ¿no? Para los judíos, ¿no? Eso no sirve para nosotros. Qué importante saber que tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, es decir, vivir en sacrificio a Él, porque Él se sacrificó por nosotros. Él vino por nosotros para sacrificio. Y cuando tú haces eso, es como con esta mujer. Él se reveló y le enseñó que una verdadera adoración no lo hace un lugar, no lo hace una persona, no lo hace un pastor, no lo hace un salmista o una canción, sino lo hace tu corazón. ¿Qué tan dispuesto y qué tan abierto está tu corazón a recibir de Él? Porque Él es uno. Para mí, para el salmista tal, el salmista cual. Y qué importante que es aprender a entrar en una adoración genuina, una adoración real, en donde rindamos nuestro corazón a Él, en donde permitamos que Él tome el primer lugar y que aquello que ha estado ocupando el primer lugar empiece a tomar su orden, para que Él tome ese primer lugar en nuestros corazones, en nuestras vidas, y Él reine. Él te asegura paz, Él te asegura amor, Él te asegura una felicidad perpetua. Porque las cosas que puedan estar pasándote o te hayan pasado, como en este caso de la mujer samaritana, le fue necesario a Jesús pasar por ahí, no por pura casualidad.
no son cuestiones de casualidad, son cuestiones de propósitos. Él tiene un propósito, por eso estás escuchando este mensaje. Él tiene un propósito para tu vida. Él tiene un propósito en medio de la situación que tú puedas haber estado pasando. Hay que descubrirlo, sí. Búscalo a Él. Permite que Él se revele ante ti. Y yo te aseguro que vas a encontrar una paz, una felicidad y un gozo pleno. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor Jesús, te damos gracias por este día y gracias por este tiempo en el cual tantos corazones hoy están reunidos recibiendo de tu palabra, de tu mensaje. Hoy te pido, Señor, que tú hables a los corazones, que tú, Señor, puedas, como a la mujer samaritana le hablaste, hablarnos hoy a nosotros. Que lo que pueda o sea que hayamos pasado, tú lo estás usando, Señor, por un propósito. Y hoy no queremos ya hacer más preguntas de por qué, sino un para qué, Señor. Porque sabemos que en medio de ello hay propósito tuyo para nuestras vidas. Solamente queremos encontrarnos contigo y que seas tú regalándonos la paz, la felicidad y el gozo que nuestro corazón y nuestra alma necesitan. Queremos entrar, Señor, a ese santo lugar tuyo para adorarte. Queremos disponer nuestros corazones a que tú te reveles a ellos, a que tú te muestres a nuestras vidas. Hoy te pedimos perdón por habernos alejado de ti, por habernos soltado de tu mano. Hoy te pedimos perdón, Señor, que cada situación que tal vez haya pasado en nuestras vidas solo nos han llenado de resentimiento y de ira por ti. Pero hoy tú transformas cada situación en un propósito de encontrarnos contigo, de encontrarnos cara a cara contigo, Dios, y de entender que solo en ti están esas fuentes de agua eterna. Hoy queremos poner nuestros corazones delante tuyo y permitir que tú sacies nuestra sed. Gracias por tu amor y gracias por lo que haces y lo que harás. Te adoramos, Dios. Aún en medio de lo que podamos estar pasando, te adoramos a ti y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor amado. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Revisa esta palabra, guárdala en tu corazón, vuelve a escucharla, porque cada momento que tú la escuchas, Dios va a revelar algo más a tu vida, va a abrir más tu entendimiento y verás que tomado de Dios y poniendo tu vida en Él, solamente encontrarás esas fuentes de agua viva que saciarán tu sed, tu hambre
pero por siempre. No es algo momentáneo. Apóyate en Él, búscalo a Él. Búscalo a Él. En Él encontrarás más de lo que tal vez esperas y de lo que necesitas. Yo te lo digo por experiencia. Y es algo de lo que nunca me voy a arrepentir. Haber puesto a Cristo en primer lugar en mi vida. Hazlo tú también. Escríbenos al interno. Déjanos conocerte. Déjanos saber por qué motivo de oración podemos orar por ti. Y te esperamos. Tenemos transmisiones mañana también y el próximo sábado. Te invitamos a que nuevamente te conectes con nosotros a este culto de jóvenes. Que Dios te bendiga mucho y ya nos estamos viendo hasta el próximo sábado. Chao.